los 1850, los inmigrantes alemanes católicos en St. Louis, Missouri, juntaron sus recursos para erigir una iglesia. En 1889, la iglesia de San Laborius se completó con éxito. Una gran casa de adoración de estilo gótico con techos altos, arcos apuntados y mucho espacio para muchos bancos. En 1992, la iglesia de San Laborius cerró por falta de miembros. La iglesia fue entonces reutilizada como un parque de patinetas renombrado Skate Laborius. Lo ocurrido en la iglesia de San Laborius refleja una tendencia mucho más extendida, no un hecho aislado. En los Estados Unidos, entre 6 y 10,000 iglesias cierran anualmente para ser reutilizadas como apartamentos, lavanderías, arenas de laser tag, parques de patinetas o simplemente demolidas. En mi nuevo libro con Isabella Castle Strand y Phil Zuckerman, Más allá de la duda, la secularización de la sociedad, exploramos lo que está sucediendo con la religión en todo el mundo y por qué iglesias como San Laborius se están convirtiendo en parques de patinetas. Para empezar, necesitamos definir dos conceptos: secularización y modernización. Definimos la secularización como el proceso de cambio de creencias, valores y comportamientos arraigados en lo sobrenatural a creencias, valores y comportamientos arraigados en lo natural. Y definimos la modernización como la transición de una sociedad tradicional, rural, no industrial, a una sociedad contemporánea, urbana, industrial o incluso postindustrial. ¿Por qué estos dos conceptos? En el corazón de la secularización está el vínculo entre la modernización y la secularización. O, como lo expresamos en el libro, cuanto más modernizada es una sociedad y sus instituciones e individuos, mayor es la probabilidad de secularización. Todo eso es realmente abstracto. Pasémoslo al ámbito de lo concreto. ¿Sabes exactamente cómo un teléfono celular te permite hablar con alguien al otro lado del planeta en tiempo real? Algunas personas que ven este video sabrán la respuesta a eso, pero la gran mayoría no lo hará. Para quienes desconocen el funcionamiento de un celular, ¿piensan que es magia? ¿Crees que es el poder divino de una deidad? ¿Crees que involucra polvo de hadas o unicornios? Y si tu teléfono celular se rompe, ¿vas a llevarlo a un sacerdote, un pastor, un rabino, un imán o un chamán para que lo repare? ¿O lo llevarás a un taller de reparación donde alguien sepa cómo arreglarlo? Si no crees que los teléfonos celulares funcionen con magia, sino que funcionan gracias a la tecnología y la ingeniería modernas, estás empleando una visión del mundo moderna. Y es precisamente esa perspectiva la que conduce a la disminución de la religiosidad. Las visiones del mundo modernas desafían las afirmaciones religiosas, desde la edad del planeta hasta por qué el clero debería dictar cómo vives tu vida. No somos los primeros en proponer esta teoría. Pensadores sociales tempranos como Auguste Comte y Max Weber reconocieron los desafíos de la modernidad para la religiosidad. Y muchos académicos a lo largo de los años, desde Peter Berger hasta Steve Bruce, David Bose y Mark Chávez, todos han argumentado lo mismo. La modernización causa problemas para la religión. En países que se están modernizando y tienen libertad de religión, está ocurriendo la secularización. Examinamos cambios en la creencia, comportamiento e identificación religiosa, y mostramos que la religiosidad está disminuyendo en países como España, Estonia, Islandia, Chechenia, Japón, Polonia, Irlanda y Taiwán, entre muchos otros. Ahora, la religiosidad no está disminuyendo en todas partes, pero la teoría no argumenta que disminuirá en todas partes, solo que disminuirá en los países donde se cumplen dos criterios. Las personas tienen la libertad de elegir abandonar la religión y el país se está modernizando. Si abandonar la religión conlleva severas penalidades, como ser condenado a muerte, como es el caso en Mauritania, las personas no están dispuestas a admitir que ya no son religiosas. Como resultado, algunos países tienen altos niveles de lo que llamamos religiosidad artificial. Es poco probable que las personas en esos países sean tan religiosas como indican los números oficiales o los datos de las encuestas, pero también se están protegiendo de severas penalidades al inflar su religiosidad. Lo que es particularmente asombroso acerca de la secularización es que se está desarrollando en contextos muy diversos. En el libro, analizamos en detalle 4 países: Noruega,
Chile, Corea del Sur y los Estados Unidos de América, o Unidos Estados de América. Consideremos algunas estadísticas. Entre 2008 y 2018, el porcentaje de noruegos que se afiliaban a la Iglesia Nacional disminuyó del 77.9% al 62.2%. Entre 1991 y 2018, la creencia en un Dios cayó del 41.6% al 34.1% en Noruega, y se observaron disminuciones similares en la creencia en la vida después de la muerte, el cielo, el infierno y los milagros religiosos. En Chile, en 1998, el 52.2% informó tener mucha confianza en las iglesias o religiones organizadas. En 2018, eso bajó al 13.3%. Corea del Sur es un ejemplo interesante de secularización, porque la afiliación religiosa aumentó brevemente en los años 80 y 90, mientras se modernizaba rápidamente. Sin embargo, ahora que se ha convertido en un país altamente modernizado y urbano, la religiosidad está cayendo en picado en Corea del Sur, y el 54.9% de los surcoreanos se identifican como ateos, es decir, no creen en ningún dios. Ese es uno de los porcentajes más altos de cualquier país en todo el mundo. ¿Y qué hay de los Estados Unidos? Por mucho tiempo, los académicos creían que Estados Unidos era una excepción a la secularización por su libertad religiosa y modernidad. Pero la Guerra Fría retrasó el inicio de la secularización, porque el gobierno federal vinculó la religiosidad con la identidad nacional en la guerra contra los comunistas sin Dios, inflando artificialmente la religiosidad, hasta que la Guerra Fría terminó a finales de los 1980. Desde entonces, la religión en Estados Unidos ha declinado rápidamente. La asistencia religiosa se muestra inflada en las encuestas de autoinforme. Según encuestas, casi el 40% de los estadounidenses asisten a servicios religiosos semanalmente. Pero cuando académicos como yo verificamos realmente los datos de asistencia, el número está más cerca de la mitad de eso. Aproximadamente el 20% de los estadounidenses asisten realmente a los servicios aproximadamente una vez a la semana, lo que significa que alrededor del 80% de los estadounidenses no asisten regularmente a los servicios religiosos. Cuando la gran mayoría de la población de un país no está comprometida con la religión organizada de manera regular, es difícil argumentar que el país es altamente religioso. Otra estadística fascinante ayuda a ilustrar el rápido cambio en la religiosidad en los Estados Unidos: las bodas. El 48% de las bodas de personas de 18 a 35 años en Estados Unidos en años recientes fueron seculares, es decir, no se realizaron en una iglesia, mezquita, sinagoga u otra casa de culto, ni por el clero. Como sociólogo que estudia la religión, regularmente asisto a servicios religiosos para ver qué está pasando. En el libro, relato una visita a una iglesia en el otoño de 2021, cuando asistí a una iglesia bautista que había existido desde 1950, y era una piedra angular de mi vecindario aquí en Tampa, Florida. Ese día asistieron 8 mujeres, con edades que oscilaban entre mediados de los 60 hasta finales de los 80. 2 entraron al santuario con la ayuda de andadores. El pastor, un hombre de mediana edad, explicó en una breve entrevista antes del servicio que no era cuestión de si la congregación iba a cerrar, sino de cuándo. En resumen, donde las personas tienen la libertad de elegir no ser religiosas y viven en sociedades modernas, cada vez más eligen no participar en la religión organizada. La secularización está ocurriendo en todo el mundo. Abordamos algunos otros temas en el libro. Por ejemplo, en uno de los capítulos, discutimos cómo es la vida secular, y en otro, examinamos la pregunta de si las personas son innatamente religiosas. Si quieres las respuestas más largas y detalladas, tendrás que leer el libro. Pero las respuestas cortas son: la vida secular se parece mucho a la vida normal. Porque gran parte de la vida de las personas, sean religiosas o no, ahora es secular. Las personas seculares son morales, felices, sanas y bien adaptadas, pero enfrentan todos los mismos problemas que enfrentan las personas religiosas: relaciones, ganar dinero, preocupaciones de salud mental y encontrar un significado en un universo indiferente. En cuanto a si los humanos son innatamente religiosos, por supuesto que no. La sugerencia de que lo son es una notable mala interpretación de la evolución humana y las características tanto de los humanos como de las sociedades que construimos.
¿Qué significa todo esto? No llegamos a sugerir que la religión eventualmente desaparecerá por completo. Los académicos que han hecho esa sugerencia en el pasado han sido criticados rotunda y razonablemente. Sin embargo, creemos que la religiosidad continuará disminuyendo cuando las personas tengan la libertad de elegir si quieren ser religiosas o no, y vivan en sociedades modernas tecnológicamente avanzadas. La continua disminución de la religiosidad frente a la modernización está fuera de duda.